Quiero saludarlos desde esta nota informativa de esta entrevista que tiene que ver con mi libro que se titula Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin, Guadalupe. Este libro abarca tres signos de la memoria histórica de nuestro pueblo, o llamados también por mí como identidades de la interculturalidad. Son muy significativos los tres, y los tres apuntan hacia un mismo camino, que es por un lado la flor y el canto, y por otro lado el Evangelio. El flor y canto es un disfrazismo náhuatl que significa o que viene de la voz Inxochitl Incuicatl, que quiere decir aquello que se canta desde el interior, desde lo más profundo, y que habla acerca de las verdades, o que habla acerca de la propia cosmovisión, de la propia convivencia, de la propia manera de vivir entre los seres humanos, en la experiencia particular de la cultura de la náhuatl. Y por el otro lado, el Evangelio, que proviene de toda la tradición judeocristiana traída por los europeos, y es una manifestación de fe, de cómo ir manifestando una verdad, cómo ir dando a conocer también dentro de la visión de Occidente esa fuerza superior llamada Dios, que viene a convertir a toda la humanidad hacia un camino que su Hijo Jesús ha venido mostrando como el camino verdadero. Entonces son dos grandes partes de las cuales se compone el título de este libro, Flor y Canto y Evangelio, y que abren un diálogo entre culturas, como son nuestras identidades. Las identidades culturales que se han venido tejiendo, que se han venido construyendo, y a veces bloqueando y a veces destruyendo, pero en un dinamismo constante por volverse a reconstruir, por volverse a tejer, y que son parte de nuestras identidades como pueblo, como pueblos, identidades interculturales, porque no han dejado de estar en la búsqueda de ese diálogo entre diferentes culturas, y que no representan siempre un mismo esplendor, no representan siempre un mismo torrente, una misma
corriente, alguna misma armonía entre estas culturas, sino que a veces es choque, a veces es sometimiento, a veces es negación, a veces es incluso violación de derechos, a veces es fragmentación, a veces ocultación, condenación, etc., ¿no? Pero que una y otra vez vuelven a manifestarse dentro de nuestras identidades con la carga de ese gran horizonte que es entrar de nuevo al diálogo, entrar de nuevo al conocimiento y reconocimiento de los que son de una cultura y de los que son de otra cultura, pero que esas identidades participan y son parte de nosotros mismos. Es todo un proceso sinuoso, porque así como lo es la historia, lo es también sus símbolos, lo es también su lucha cultural. Cuando estamos hablando de flor y canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe, nos estamos refiriendo a esas identidades representadas en esos dos grandes símbolos. Tonantzin, por un lado, del lado de la cosmovisión de la náhuatl, y Guadalupe, por el lado de la visión eurocristiana, particularmente hispanocristiana o iberocristiana, si valga la redundancia, y nos muestra constelaciones de identidad muy diferentes, a veces contradictorias, que entran en choque, como he mencionado, pero también que entran en diferentes momentos en armonía, y en una armonía simbiótica, es decir, donde no hay prevalencia necesariamente de una cultura sobre la otra, sino hay una expectación, hay una manera de contemplar expectantes, como espectadores, ¿verdad? Asombrados de lo que una cultura trae para la otra, y de lo que la propia cultura de los ancestros trae también para la cultura de los otros ancestros. Y ambos ancestros son partes constitutivas de nuestras identidades interculturales del ser mexicano, porque no hay una sola forma de ser mexicanos, sino son diferentes maneras de expresar la mexicanidad, y de esa manera también, por extensión, de manifestar lo latinoamericano y lo indoamericano, porque ya no somos exclusivamente eurocristianos, sino somos también indocristianos, y somos también un puente entre la manera de mirar América desde el cristianismo europeo y la manera de mirar América desde los pueblos originarios. Esa combinación extraordinaria y original es la que representa ese diálogo intercultural que apenas empezamos a reconocer como nuestro, a reconocer la riqueza grandiosa de nuestras culturas.
de la mexicanidad, por hablar en algún sentido extenso de este fenómeno. Entonces, Tonantzin Guadalupe no es solamente un símbolo de la cosmovisión indígena sumada a la visión cristiana del occidente o de la tradición judeocristiana. No, es mucho más que eso. La revisión sistemática que tiene que ver con investigación, estudio, desciframiento e interpretación de tres grandes signos de nuestra memoria histórica y de nuestras identidades interculturales. La primera, que es la del calendario azteca, que es una gran piedra escultórica que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia y que yo he llamado piedra solar mexica, en alusión al calendario maya y el calendario azteca, que era la lectura de los 5 soles y toda la derivación que esto tenía basado en los ciclos lunares, y ahí lo abundo en detalle. La segunda parte o el segundo signo que exploro es el llamado Amoxtli o Códice de Tonantzin Guadalupe. Este Amoxtli es un gran pictograma elaborado con manos indígenas, igual que la piedra escultórica labrada en piedra del calendario azteca, pero en este caso en una especie de lienzo o manta atribuida, según la leyenda, a un material del ayate de Juan Diego. En la tradición guadalupana, que era la vestimenta que utilizaba para ir a recolectar frutos al campo y también transportarlos de un lugar a otro. Y dentro de la tradición, pues ahí se presenta, se manifiesta la aparición que sigue aún visible en la Basílica de Guadalupe, ahí en la villa de la Ciudad de México, que está expuesta en el altar mayor del templo. Y el tercer signo es el Nican Mopohua, o el relato de estas apariciones marianas escritas por Antonio Valeriano, que escribió 25 años después, recopilando los testimonios y la narrativa en idioma náhuatl, y él mismo, don Antonio Valeriano, era discípulo de los frailes franciscanos del Colegio de Santiago Tlatelolco, junto con un grupo de compañeros que ayudaron en este trabajo abundante de donde se plasmó la flor y el canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe, en ese amplio relato del Nican Mopohua, que es el que nos heredan desde el siglo XVI, a mediados del siglo XVI,
hasta la fecha, y que es traducido posteriormente al español un siglo después. En esto consiste la revisión amplia, detallada, que yo hago en mi libro, donde voy dando una manera de interpretar desde una cosmovisión de los pueblos originarios y desde una visión de la fe cristiana proveniente de Occidente. Ese diálogo intercultural es el que trato yo de retratar, es el que trato yo de manifestar en esta aportación que estoy haciendo al conjuntar diferentes manifestaciones del arte indígena y también de la filosofía náhuatl y de la fe cristiana. Importancia que tiene el Nican Mopowan en la estructura de este libro es algo tan extraordinario, precisamente porque viene siendo de autoría indígena. O sea, los autores son hablantes del náhuatl, son bilingües, manejan muy bien el castellano y el latín, o sea, son trilingües, y su manera de expresar el relato de toda la narrativa de las apariciones marianas está movido por su propio idioma. Son modismos, son maneras de concebir, maneras de estructurar el lenguaje, vuelto idioma, vuelto palabra hablada, y desde una visión completamente indígena. Entonces, sí retoman, desde luego, la experiencia también de la fe cristiana inculcada por los frailes franciscanos y que está también retratada en la forma de expresión, como ellos van dándole forma, van moldeando esos aprendizajes. El molde estructurador de todo el relato es la cosmovisión de la náhuatl. Es una cosmovisión desde un lugar centrado en una noción biocósmica, es decir, en vinculación con la vida que proviene del cosmos, que proviene de la naturaleza y, por supuesto, de la madre tierra. Ese es el molde fundamental que estructura todo el Nican Mopowan. Y la visión cristiana está siendo como parte de ese relato, pero moldeada bajo ese recipiente de contención. Digamos, es un vino nuevo en un molde nuevo. ¿Por qué un molde nuevo? Porque aunque es
una cultura ancestral, es una cultura milenaria, es una cultura que está siendo renovada por la necesidad de adaptarse creadoramente a una transformación violenta, a una imposición de cultura, a una negación de su propio gobierno y de su propia religiosidad. Entonces es nuevo el molde, porque aún siendo de referencia náhuatl, de origen náhuatl, su manera de mirar las cosas se va amoldando a las circunstancias que lo rodean, que lo intentan desbaratar y no pueden, ¿verdad? Porque en ese nuevo molde, el vino nuevo que vienen a traer los franciscanos viene a ser parte del mismo jugo y del mismo licor que ellos ya han venido preparando ancestralmente. Si se puede entender de esa manera. No es que los conquistadores hayan sido los evangelizadores de los conquistados. Todo lo contrario. Todo lo contrario, y el Nicam Mopogua lo demuestra por su propia estructura lingüística y simbólica, semiótica, ¿verdad? De cómo se va dando los significados del lenguaje y de cómo se va dando la apertura de sentidos en la nueva cultura, en este nuevo diálogo intercultural. Se va abriendo a esa nueva posibilidad inédita, increíble, donde los que evangelizan no son los conquistadores, sino son los conquistados. Los conquistados son los verdaderos evangelizadores, o sea, es decir, por mano de los propios indígenas, por la visión, por la cosmovisión de los propios indígenas, el evangelio es mostrado bajo su propia manera de ser, bajo su propia manera de conocer y de conocerse, y de conocer también la cultura del otro. Entonces se va tejiendo un nuevo campo de conocimiento, y por eso es inédito el Nicam Mopogua en ese sentido, pero tiene paralelismos increíbles también con el Popol Vuh o Popol Vuh más conocido, que es la historia de los relatos de los antiguos mayas, en el sentido de que ese Popol Vuh o Pop Vuh del maya quiché fue elaborado también por manos indígenas, también de mayas formados por franciscanos, y que fueron los que aprendieron a traducir sus antiguos códices al español, y mucho tiempo después fueron descubiertos por otros sacerdotes en la colonia, y a los cuales se les atribuye el haber hecho esa traducción. En realidad la traducción original fue elaborada por los propios mayas y posteriormente fue ya modificada por una visión más sacerdotal, que de todas maneras no pudo evitar dejar de manifestar la cosmovisión ancestral. Entonces este hecho, este fenómeno de resistencia cultural, tanto en el Popol Vuh como en el Chilam Balam de los mayas peninsulares de Yucatán en México,
representan hechos heroicos de este tipo de fenómenos, donde los conquistados se convierten en guardianes de sus propios y antiguos códices y los traducen al español para guardar sus tradiciones, para que no fuera desaparecida su antigua sabiduría. La diferencia con el Nicán Mopohua es que es un relato donde se incorpora una manifestación netamente de aparición mariana, ¿sí? Y eso es lo que lo diferencia, pero no en cuanto a su factura, no en cuanto al formato original con los otros grandes textos que hemos venido conociendo posteriormente. Y también, desde luego, al ser una manifestación de mariofanía, ¿verdad?, se incorpora dentro de la fe católica, pero se incorpora en términos de cómo es incorporada como un manuscrito de registro, de archivo, no de catequización, no de evangelización durante la época de la colonia. El manuscrito del Nicán Mopohua fue escrito primero en náhuatl y durante un siglo no fue traducido al español. Después, en el siglo XVII, por el bachiller Lazo de la Vega, es traducido al español por primera ocasión, y entonces es conocido, pero no de una manera masiva, no es divulgado como el catecismo que se divulgaba en las iglesias parroquiales. Su tradición es fundamentalmente oral, o sea, vamos conociendo el relato guadalupano, la mayoría de los mexicanos, a través de la tradición oral, de voz en voz, generación tras generación, no por escrito, ¿sí? Y mucho menos con el antecedente que estoy describiendo, de que es un relato escrito por indígenas, ¿no? Sino es el relato de los frailes franciscanos, donde el indito Juan Diego participa como un buen catequista y un buen cristiano, aportando la doctrina de la Santa Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero bajo ese enfoque, bajo ese marco, que no tiene nada que ver con la narrativa histórica original de apertura al diálogo intercultural, y que es escrita para evangelizar, no para catequizar, no para adoctrinar, sino para preservar la espiritualidad indígena por los propios indígenas a través del evangelio, que desde mi punto de vista es el verdadero evangelio, el que Jesús mismo detonó a su muerte con la resurrección y el soplo del Espíritu Santo en el Pentecostés, hablando a todas las culturas en su propio idioma, ¿verdad?, y desde su propia cosmovisión. Nada que ver con lo que conocemos en la actualidad de lo que ha sido esa tradición. Ese es el mensaje principal que ahora empezamos a estudiar, y por eso es tan urgente, ¿verdad?, urgente conocerlo, porque estamos en un punto álgido
donde la humanidad necesita reconciliarse consigo misma en un sentido pleno. No es con un solo Dios, no es con el único Dios de una sola religión, de una sola cultura, de una sola manera de ver ese único Dios, ¿no? Sino de reconciliarse consigo misma desde la cosmovisión diferente de las diferentes culturas que existen en el mundo, justamente para que haya un nuevo Pentecostés donde podamos comunicarnos según el amor, según las leyes del amor, y no según las normas doctrinales de las instituciones de poder que lamentablemente le ganan o quieren o han querido ganarle al Evangelio, siendo que el Evangelio es la buena noticia, es decir, la esperanza. Y la esperanza en este tiempo significa sobrevivir ante una gran depredación que hemos hecho de nuestro planeta, generando un desastre en todos los sentidos, con la crisis climática encima de nosotros y por supuesto la pandemia que sufrimos como consecuencia de haber violado los nichos ecológicos de todas las especies y llevado a la extinción a muchas de ellas. Y el contagio de ese virus proviene de ese desastre. Entonces, reconciliarnos como humanidad es entrar en lo que el Papa Francisco hoy en día llama cuidar la casa común. El amor compasivo de Jesús nos puede llevar a esa reconciliación, no obligando a la gente a que crea en Jesús, no imponiendo la doctrina cristiana a todo mundo, sino es una manera de expresarnos desde nuestra propia experiencia, de nuestra propia historia de fe, ¿verdad? Y donde cada cultura tiene que aportar lo propio, como lo fue y lo es María Tonatzin Guadalupe para los pueblos originarios y para todos los mexicanos, ¿verdad?, que estamos integrándonos en este camino de identidad en el diálogo intercultural. Y en eso consiste el mensaje que quiero aportar. Gracias.